Saludos de Cristo a maestros y alumnos de nuestra escuela sabática. El título de nuestra lección es Cristo es Señor del sábado. Soy Enoc Martín con ustedes estudiando las Sagradas Escrituras, pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente, pedimos que nos enseñe para corregir y guardar correctamente su santo sábado. En nuestra petición, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo, Marcos y Lucas mencionan que Cristo es el Señor del sábado. Lucas capítulo 6 versículo 5 dice: y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cristo es el dueño, es el creador, es el experto del sábado. El experto actuando. Lucas 4:16, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Verso 17, le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Verso 19, y a predicar el año favorable del Señor. Lucas 4, verso 18 y 19, Cristo lee lo que menciona el profeta Isaías. Exactamente, lee Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Dos versículos. Lucas 4, verso 21 dice: entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, los dos versos que acabáis de oír. Vayamos a la fuente donde Cristo leyó Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Hasta aquí Cristo leyó en la sinagoga en aquel sábado. Pero Isaías 61:2 tiene una segunda parte, el verso, y dice: el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Esta segunda parte del verso 2, Cristo no lo leyó en la sinagoga. Cuando él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy, se refería a Isaías 61, verso 1 y la primera parte del versículo 2, pero no la segunda parte. La segunda parte habla sobre el día de la venganza. Esa parte del verso Cristo no lo leyó. Eso implica que la segunda parte del verso 2 no tuvo su cumplimiento cuando Cristo leyó Isaías en la sinagoga. Implica que eso todavía está en el futuro. Está por cumplirse. Isaías capítulo 61 versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Esa parte tuvo su cumplimiento en el tiempo de Cristo, el año de la buena voluntad, o el año aceptable, como dicen otras versiones. Pero este año no puede ser tiempo profético, porque un día en profecía equivale a un año. Un año tiene 365 días. 365 días en días proféticos sería 365 años. Eso no puede ser. Eso implica que Isaías capítulo 61 verso 2, cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, se refiere a un año de 12 meses. Un año literal. Pero ¿cuándo fue el año aceptable? ¿Cuándo fue el año de la buena voluntad del Señor?
Bueno, Cristo empezó su ministerio en el año 27. Eso implica que el año 27 debe ser el año aceptable, el año de la buena voluntad, porque Cristo inicia su ministerio en favor directo de la nación judía. Recuérdese que Dios a Nínive le dio 40 días para que mejorara y se arrepintiera. Al pueblo judío le da un año aceptable, le da un año de buena voluntad para que mejorara, pero lamentablemente no mejoró. Esa parte de Isaías 61:2 se cumplió en el tiempo de Cristo, en el año 27, cuando Él empieza su ministerio. Pero eso solo fue un ejemplo, un tipo de lo que ocurriría en el futuro con el Israel moderno, con nuestro pueblo. El año de la buena voluntad en nuestro tiempo fue el año 1929. ¿Por qué? Recuérdese que en 1888 el liderazgo, los laicos, el pueblo rechazó el mensaje de justificación por la fe. Rechazó el mensaje enviado por Dios, traídos por los pastores John C. Waggoner. Luego, en 1929, a través del departamento de la escuela sabática, Dios le hace un llamado al pueblo para que mejorara. En el primer trimestre de 1929 de la escuela sabática, que se tituló Isaías, el profeta del Evangelio, volumen 3, se estudiaron el capítulo 54 de Isaías hasta el capítulo 66, incluyendo Isaías capítulo 61. En 1929, por primera vez, se trae luz inspirada sobre Isaías capítulo 54 hasta el 66. Y Dios hizo un llamado para que el pueblo mejorara. Es por ello que el año 1929 fue el año aceptable, fue el año de la buena voluntad del Señor, para que nosotros mejoráramos, para que el liderazgo mejorara y el pueblo en sí. Pero lamentablemente, lejos de mejorar, empeoramos. En 1929 se explicó en la escuela sabática Isaías 59:20, donde dice: el Redentor vendrá a Sión. Este verso, junto con otros capítulos que ya hemos mencionado, se explicaron en el primer trimestre de 1929. Leeré Isaías, el profeta del Evangelio, volumen 3, página 49, que fue la cartilla de escuela sabática de 1929, explicando Isaías 59:20. Dice, versículo 20, Isaías 59, el Redentor vendrá a Sión. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Y cuando Él venga, Él hará la obra mencionada en Malaquías 3, del 1 al 3. Notemos que a través de la escuela sabática de 1929, Dios le advierte al pueblo, al liderazgo, al pueblo completo, que Él haría una venida a su iglesia. Pero, ¿a qué vendría? En ese trimestre se explicó que vendría a ejecutar juicio, que vendría a cortar la cizaña entre el pueblo. Pero pasó el trimestre y el pueblo no reaccionó. 1929 fue el año aceptable, fue el año de la buena voluntad del Eterno para nosotros como su pueblo. El tipo fue Israel antiguo, el antitipo es el Israel moderno. Isaías 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza de nuestro Dios. Este día es tiempo profético. Un día equivale a un año. Es decir, el día de venganza será un año de venganza. No implica que será todo un año en que Dios estará vengando, no, sino que llegará un año en el cual Dios realizará
su venganza. Y eso está en el futuro todavía. Aún no se ha cumplido. En ambos casos hay un año, el año de la buena voluntad, eso ya se cumplió, y el año de la venganza de Dios. Llegará un año en el cual Dios realizará su venganza. Pero ¿cómo hará Dios su venganza? El espíritu de profecía nos ha advertido, y eso se llama el juicio de los vivos. En Eventos del Tiempo Final, en la página 471, nos lo aclara. Eventos del Tiempo Final, página 471, libro de Elena de White, dice: estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente. Ezequiel 9 menciona que habrá una matanza de los que no tengan el sello. Eso se va a cumplir literalmente a través de ángeles. Ángeles realizarán esa tarea extraña, esa obra extraña. Cuando se cumpla eso, tendrá su cumplimiento el día profético de venganza del Señor. Esto está en futuro. El Señor nos lo ha advertido. Así como se cumplió el año aceptable, el año favorable del Señor, así se cumplirá el día profético de venganza en nuestro tiempo. Es lo que está a punto de ocurrir. No existen casualidades. En Lucas se registra 5 curaciones realizadas por Cristo en sábado. Lucas capítulo 4, versículo 31, se menciona la primera curación en sábado. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, que exclamó a gran voz. Verso 35. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le hizo ningún daño. Veamos la segunda. Lucas capítulo 4, versículo 38 dice: entonces Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Verso 39. Y se inclinó hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Lucas capítulo 6, versículo 6 dice: en otro sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Verso 10. Y mirando en derredor a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. En sábado. Esta es la tercera curación en sábado, y que lo registra Lucas. La cuarta curación, Lucas 13:10. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Verso 11. Estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada sin poder enderezarse. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Verso 13. Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó y alabó a Dios. En Lucas capítulo 14, versículo 1, encontramos la quinta curación realizada en sábado. Lucas 14, 1. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos y ellos lo acechaban. Verso 2. Estaba ante él un hombre hidrópico. Verso 4. Pero ellos callaron. Entonces él, tomándolo, lo sanó y lo despidió. Esta es la quinta curación que realiza Cristo en sábado y lo registró Lucas. 5 curaciones. El número 5 en la Biblia es especial. Por citar algunos ejemplos: David tomó 5 piedras lisas del arroyo. También la Biblia registra en Mateo 25 que hay 5 vírgenes fatuas y 5 vírgenes prudentes.
5, número especial. También encontramos en Mateo capítulo 20, 5 llamadas de obreros para ir a trabajar a la viña. Mateo capítulo 20, usted lo puede corroborar en su tiempo libre. Mateo 20 del 1 al verso 6. La primera llamada de obreros es por la mañana. La segunda llamada de obreros es a la hora tercera. La tercera llamada de obreros es a la hora sexta. La cuarta llamada de obreros es a la hora novena. Y la quinta llamada de obreros es a la hora 11. Y eso sí lo leeré. Mateo 20, verso 6. Volvió a salir cerca de la hora 11, la quinta llamada. Halló a otros ahí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? La quinta llamada es la más importante de todas las llamadas, porque es la última que terminará la labor. Pero ¿quiénes son los que proclamarán la verdad en la hora 11? Mateo 20 dice que son obreros. Apocalipsis 7, verso 3 menciona a los siervos de Dios, a los obreros de Dios. Apocalipsis 7, versículo 4 dice: ¿cuántos son los obreros? 144,000 obreros sellados. Puesto que los últimos obreros que se reportan y se mencionan en Apocalipsis son los 144,000, ellos son los obreros de la hora 11. Cuando evento de los últimos días, en la página 215 dice: en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Amén. ¿Quiénes son los que van a predicar la verdad a la hora 11? Los 144,000. En la página 216 dice: habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11 hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Entonces, los obreros de la hora 11 son los 144,000. Ellos, puesto que son la quinta llamada, son 5 ocasiones que Lucas reportó que Cristo realizó curaciones. Implica que los 144,000 también tendrán poder para sanar enfermos, aún en sábado y cualquier día de la semana. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre el día sábado fue a la sinagoga. El sábado y la sinagoga van aliados, van juntos. También en Marcos, Lucas 6:6 también lo confirma. Lucas 6:6 dice: Lucas 6:6. En otro sábado Jesús entró a la sinagoga, sábado sinagoga, se puso a enseñar. Lucas 6:6 dice: en otro sábado Jesús entró a la sinagoga. Sábado y sinagoga van juntos. Lucas 13:10 dice: un sábado Jesús fue a enseñar en una sinagoga. Sábado, sinagoga van juntos. ¿Qué lección estamos aprendiendo acá? El sábado y el lugar de reunión están íntimamente relacionados. El sábado es tan sagrado que la Biblia nos registra en Éxodo capítulo 31, versículo 14, dice: por eso guardad el sábado, porque es santo para vosotros. El que lo profane morirá. Verso 15, en la última parte dice: todo el que haga algún trabajo en sábado morirá. ¿Por qué dio Dios esta instrucción severa? Patriarcas y Profetas, página 323 y 324 dice: acababan de darse instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios, y era posible que el pueblo creyese que debido a que el objeto perseguido era la gloria de Dios, y debido a la gran necesidad que tenían en un lugar para rendir culto a Dios, era justificable que trabajaran en esa construcción durante el sábado. Para evitarles este error, se les dio la amonestación. Ni aún la santidad y urgencia de aquella obra dedicada a Dios debía llevarlos a infringir su santo día de reposo. Ni aún la urgencia
de la construcción del santuario les permitía trabajar en sábado, estaba prohibido. Ahora veamos el punto de la sinagoga, es decir, del lugar de reunión para la adoración. En nuestro tiempo hoy le llamamos la iglesia. Veamos ese punto, porque está relacionado con el sábado. Para ello iremos a Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La sinagoga, la iglesia, es llamada la casa de oración. Testimonios para la iglesia, tomo 1, en la página 415, dice así: algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales. Y con eso apartan las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes, con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, 12 al 13. Estos traficantes habrían podido aducir como excusa que el producto de los artículos que vendían sería entregado como ofrenda de sacrificio, pero en realidad su propósito era obtener ganancias y acumular dinero. Es lo que dice la inspiración. No cometamos el mismo error que nuestros antepasados. En lugar de ser peor que ellos, debemos ser mejor que ellos. No se deben de vender nada en la iglesia, mucho menos en sábado. Está prohibido, eso no es lícito. La conferencia general también está informada del problema. Es por ello que en 1923 declararon lo siguiente. Leeré lo que dice la Review and Herald de noviembre 22 del año 1923, una revista adventista, que es el reporte de lo que se acordó en el concilio de la Conferencia General del año 1923, y dice así: que todas las campañas para la promoción de periódicos o venta de libros en el día sábado sea eliminada. Voy a leer otra vez. Que todas las campañas para la promoción de periódicos o venta de libros en el día sábado sea eliminada, y que los responsables de la promoción de esas campañas sea dirigida al método de solicitación, casa por casa, visitando comités en conexión con campañas para venta de literatura. Así que la Conferencia General reportó que decidieron eliminar la venta de libros en el día sábado, es lo que dice esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 208. Dice en cuanto a las decisiones que toma la Conferencia General, dice: pero cuando en una sesión de la Asociación General se expresa el juicio de los hermanos congregados de todas partes del campo, la independencia y el juicio particulares no deben sostenerse con terquedad, sino entregarse. Nunca debe un obrero tener por virtud persistir en una actitud independiente contra la decisión del cuerpo general. ¿Qué decisión tomó la Conferencia General en el concilio de 1923? Decidieron prohibir la venta de libros en sábado. Eso implica que se estaba practicando desde ese tiempo. Aún en nuestro tiempo se ha estado desobedeciendo la decisión que se tomó en la Conferencia General en el año 1923. No se deben vender literatura en sábado, mucho menos en la iglesia. La iglesia no es casa de recolección de dinero. La iglesia no es
un lugar para pedir dinero. La iglesia es casa de oración, basado en la escritura de Isaías 56:7, casa de oración. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue, Pablo llegaba los sábados, para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. ¿Cuándo se tenía que pedir? Dice, ¿cuándo se tenía que recoger el dinero? El primer día de la semana. Pero alguno puede argumentar, pero eso está hablando de ofrendas. Sí, está hablando de ofrendas, de colectas. Consejos sobre mayordomía cristiana en la página 85 se explica 1 de Corintios 16:2. Dice, las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, no cada séptimo día, sino cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 1 de Corintios 16:2. Aquí se incluye a los padres y a los hijos, dice la inspiración. ¿Cuándo se debe de hacer la colecta de ofrendas? Y dice de diezmos, que también se aplica cada primer día de la semana. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía dicen lo mismo. Así que analicemos lo que es lícito y lo que no es lícito realizar en sábado. Proclamamos a los cuatro vientos diciendo que somos defensores del sábado, pero estamos cometiendo errores garrafales que el Señor hoy nos está advirtiendo para que mejoremos y cambiemos. Actualmente cualquiera puede ser ministro y oficiar, especialmente en sábado, en la iglesia. Pero en la tierra nueva habrá un sistema de adoración y ahí los ministros serán singulares, peculiares, no cualquiera. Veamos qué dice Isaías 66, verso 22 y 23. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Verso 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar, habrá un sistema de adoración, a adorar ante mí, dice el Eterno. ¿Quiénes serán los ministros? ¿Quiénes serán los sacerdotes? Obviamente que ya no habrá pecado, el sistema de adoración será distinto, pero el día será el mismo. Éxodo capítulo 4, verso 22 dice, dirás a Faraón, el Eterno dice, Israel es mi primogénito. Como buen estudiante de la Biblia, sabemos que los primogénitos eran seleccionados para ser sacerdotes, pero cuando llegaron al monte Sinaí, adoraron al becerro de oro. Y Dios cambió su plan, quitó a los primogénitos porque fallaron y eligió a la tribu de Leví, que no había participado en la adoración idólatra. Apocalipsis 14, versículo 4, en la segunda parte, hablando de los 144,000, dice, estos son los que siguen al Cordero. El Cordero es Cristo, el Señor del sábado, Cristo. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos, los 144,000, fueron comprados entre los hombres por primicias, que significa primeros frutos, por primicias para Dios y para el Cordero. Los primogénitos en el Israel antiguo eran elegidos para ser sacerdotes. Sin embargo, ellos fallaron y Dios eligió a la tribu de Leví. Sin embargo, en nuestro tiempo Dios promete que los 144,000 serán los primeros frutos, serán los primogénitos. Ellos serán elegidos como sacerdotes, como ministros. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 450. Dice así, hablando de los 144,000. Han de ser reyes y sacerdotes, es decir, ministros, para Dios,
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son ellos? Los 144,000. ¿Qué van a hacer? Dice, reyes y sacerdotes, ministros. Claro, porque después del milenio, en el cielo nuevo y tierra nueva, habrá un sistema de adoración. Ellos serán los ministros exclusivos. Qué privilegio será ser un ministro cuando Dios realice cielo nuevo y tierra nueva. Apreciado hermano y hermana, si usted aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, puede hacerlo y recibirá un video nuevo cada semana. También puede contactarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.